El objetivo de hoy es, precisamente, como ha dicho Elena, demostrar que la desinformación no es una anécdota o no es una bala perdida en digamos que en un panorama completamente desarbolado, ¿no? Sino que las estrategias de desinformación tienen un patrón muy común y esto es una buena noticia porque se pueden prevenir y de tal manera se pueden anticipar y podemos desarrollar herramientas, estrategias para poder desenmascarar estrategias como la que has comentado en tu presentación. Has empezado con una historia y yo también quiero empezar con una historia que seguro que todos nosotros conocemos, la historia de un pequeño pueblo en la Galia que, a pesar de todos los intentos de Roma, de potencias extranjeras, por destruirlo, por desarmarlo, por someterlo, se negaba a ser reducido. Y como ustedes bien saben, César intentaba por todos los medios hacerse con y someter a esta aldea gala. Y no hacía más que mandar las legiones, mandar a soldados, y no había manera de penetrar y desarbolar esta pequeña aldea gala. Hasta que de repente César, reunido con sus senadores en un palacio de Roma, descubre una estrategia que le podría funcionar. Un senador le hace llegar que existe una persona que se llama Perfectus Detritus, un hombre muy bien elegido por los autores de Asterix y Obelix, que se encarga de sembrar la cizaña allá donde va. Y que de manera no violenta, de manera oculta, podría ser la solución para someter a ese pueblo que después de bombardearlo con todo tipo de estrategias bélicas, se negaba a ser sometido. Efectivamente, César manda a Perfectus Detritus a la aldea gala y en cuestión de pocos minutos, ni siquiera en días, empieza a sembrar una serie de narrativas basadas en esos pequeños conflictos diarios que tenían en esa aldea gala y no solamente acaban a puñetazos entre los principales protagonistas de la aldea, sino que incluso sus mujeres se acaban peleando. Es decir, desarbola completamente la cohesión social de la aldea gala mediante una serie de narrativas y al final la pobre aldea gala acaba así. Es decir, totalmente sometida, atada y solamente el bardo acaba comiéndose el jabalí al final de la cena. Es decir, una persona con unas narrativas consigue someter a la aldea más imposible de someter de Galia. Sin embargo, lo que hoy os voy a presentar es la primera piedra, o el primer menhir, podríamos decir en este caso, que puede servir para neutralizar estrategias como la de Perfectus Detritus. Yo voy a presentar ELISA, que es una solución que está elaborando el CCN, que permite anticiparse a estrategias como la de Perfectus Detritus. ¿En qué consiste ELISA? ELISA consiste en identificar 95 indicadores que son propios, característicos y que siempre se repiten en todas las estrategias desinformativas. Estos 95 indicadores se dividen básicamente en tres grupos. Uno de ellos explica o intenta objetivar aquellos elementos propios de las estrategias de ocultación, de la falta de transparencia y de la trazabilidad del origen de la fuente, que es una característica propia y exclusiva de las estrategias de desinformación. Otro grupo de indicadores se dedica a analizar y objetivar cuáles son esas vulnerabilidades políticas, sociales y económicas que tiene nuestra sociedad y que explotan las narrativas desinformativas para que nos peleemos y para romper la cohesión social de una sociedad. Y por último, hay otros indicadores que analizan la intencionalidad política o ideológica de esas narrativas, ¿no? Es decir, las características de una narrativa de desinformación, las características que utiliza Perfectus Detritus para golpear a la aldea gala es ocultarse, es decir, no presentarse como un agente romano que viene en una actitud hostil, explotar aquellas vulnerabilidades que tenía esa aldea gala y, por último, tener una intencionalidad política, es decir, que no se peleen por nada, sino porque hay un proyecto de Roma por someter a esa aldea gala. Estas serían las tres características en las que se basan los indicadores de ELISA. Vamos a ir uno por uno. La ocultación. ¿Cuáles son aquellas estrategias típicas para detectar un medio desinformativo que se oculta? Bueno, primero lo que tenemos que ver es la fecha de creación del medio. Es decir, un medio que está
cercano a la celebración de un evento electoral, de un proceso político relevante para un país que tiene pocos años de trayectoria, es un elemento, no es un elemento definitivo, pero es un elemento que tenemos que ver a la hora de ver si es un medio desinformativo o no. Como veremos, hay medios que no cumplen esta trampa, es decir, hay algunos medios que se crean con mucha anterioridad, previendo precisamente que en los análisis para detectar la desinformación se mira si los medios se han creado de manera reciente o no, ¿no? Pero es importante ver la fecha de creación. Tenemos que ver el número de personas responsables identificadas en el medio. Es decir, si hay un equipo directivo, un director, una junta de accionistas. Hay que ver qué número de personas firman las noticias, porque a veces solamente hay una persona o ninguna persona, o 2 o 3 personas recurrentes, o 100 personas y ninguna de esas 100 personas es real. Es decir, es importante ver la trayectoria de las personas que firman las noticias, la presencia o no de una sede física. Es decir, si mañana El País o el diario.es hacen una noticia contra mí, que es falsa, yo hay una sede que puedo ir, puedo presentar un abogado, puedo poner una demanda, hay una trazabilidad. Sin embargo, si vemos que no existe ninguna sede física a la cual poder ir para hacer una trazabilidad o que haya digamos que un punto de contacto, pues un elemento de desinformación. Luego hay otra característica que podrían ser los puntos de contacto no presenciales, como un número de teléfono, un correo electrónico. Y después otros elementos que son muy claros de la desinformación, que serían la publicación de noticias estrictamente falsas o la publicación de noticias con medias verdades, que son las más dañinas, ¿no? Es decir, un caso muy claro de desinformación que ocurrió en los últimos meses sería el caso Epstein. Epstein estaba vinculado a una red de explotación de menores, sí. Epstein formaba parte de una trama política que ocultaba niños en un trastero y venían los Clinton y la élite del Partido Demócrata y George Soros y no. Entonces, una parte de verdad utilizada de manera maliciosa con un elemento desinformativo, ¿no? Entonces, ELISA, a través de una serie de indicadores, en la herramienta lo que hace es objetivar precisamente este tipo de... Aquí tenemos, esto es la descripción del medio, pero aquí, perdón, una serie de indicadores en las cuales se puede objetivar esas características de ocultación de un medio. Después tendríamos otra parte que sea detectar la explotación de vulnerabilidades, es decir, detectar aquellas narrativas que están pensadas para romper la cohesión social o el contrato social de un país o de una sociedad, ¿no? Aquí tenemos otra vez el ejemplo de César, que él sabe, los galos son famosos por sus luchas internas incesantes, pero están indisolublemente unidos. Es decir, detecta cuáles son sus luchas internas para romper esa unión, ¿no? Y es curioso porque esas narrativas siempre son las mismas. Es decir, después de haber analizado prácticamente más de 350 páginas con características desinformativas, es interesante que esas narrativas siempre se dividen en 7 áreas que atacan directamente al contrato social de una sociedad, aquellos pilares sobre los que se sostiene una democracia liberal. Y vamos a ver ahora cuáles son estos pilares. El primero de ellos serían narrativas destinadas a romper la confianza en el pensamiento científico y racional. Es decir, si partimos de la base de que una democracia liberal, de que el sistema democrático se basa en la ilustración y en la razón, ¿qué mejor manera de romper una sociedad que es romper la confianza en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos narrativas que hablan de los chemtrails, la geoingeniería, los antivacunas, la curación de enfermedades a través de métodos no convencionales, las teorías negacionistas sobre el cambio científico, las teorías catastrofistas sobre el cambio científico, la teoría sobre presencia de vida extraterrestre, esto que puede parecer muy friki o muy extraño, es un punto común en muchas páginas web de carácter desinformativo malicioso, o las teorías revisionistas de la historia, ¿no? Sobre todo aquellas relativas al negacionismo del Holocausto, el fomento de la leyenda negra española, conspiraciones sobre la Segunda Guerra Mundial, que sería una manera anticientífica de entender la historia. Después tendríamos otra serie de indicadores que van directos a romper aquellas narrativas o a potenciar aquellas narrativas que rompen la confianza en las instituciones públicas. ¿A qué nos referimos? Y concretamente hay 8 narrativas que se repiten de manera constante
en los medios potencialmente desinformativos, aquellas que difaman o denigran o lanzan acusaciones contra instituciones de un Estado. En España pueden ser el rey, el presidente de gobierno, la Constitución, el régimen democrático. Difunden una imagen de la democracia como violenta o corrupta, aquellas narrativas basadas en explotar, por ejemplo, casos de violencia policial, casos de violencia de Estado, corrupción sistemática de las instituciones, ¿no? Teorías de alteración de los procesos electorales. En España y en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es la narrativa típica, ¿no? La alteración de los procesos electorales, cómo los softwares de conteo de voto están manipulados y demás. Después serían las teorías que implican autoridades del Estado en redes de pederastia y pedofilia, también un modelo repetido en diferentes países, incluso en diferentes continentes. Otra narrativa sería la negación de la versión oficial probada y juzgada de atentados terroristas o grandes crímenes, las teorías de alternativas del 11S, de los atentados de Bruselas, de París, ahí luego veremos ejemplos. La utilización sistemática de estrategias de control social por parte de los Estados, el uso del 5G como una herramienta de control social o el apoyo a organizaciones de revelación de secretos oficiales. Digamos que estos 8 indicadores son típicos de las narrativas desinformativas. Después habría otro grupo que estaría destinado a atacar la confianza en las instituciones multilaterales. O sea, tendríamos la ciencia, las instituciones públicas, los organismos multilaterales, que en el caso de España podrían ser la Unión Europea o la OTAN, o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Entonces, serían el ataque a estas instituciones como corruptas, ineficaces, ineficientes, ¿no? Teorías contrarias al euro, por ejemplo, al sistema financiero, o teorías favorables al concepto político, por ejemplo, de Eurasia, si están familiarizados con este concepto, y los ideólogos que promueven esta realidad política en contraposición a la Unión Europea. Después, romper la confianza en el sistema financiero, sobre todo aquellas páginas que piden regresar al patrón oro, la corrupción del sistema anticapitalista, en contra de los tratados de libre comercio. Otra narrativa destinada a romper la confianza en los medios de comunicación tradicionales o fomentar el uso de redes sociales alternativas. Aquí vemos algunos ejemplos. Y luego otras narrativas, ya sería el 6º grupo, destinadas a romper la cohesión social y criminalizar a las minorías. Estamos hablando de fomentar movimientos independentistas, supremacistas, movimientos identitarios nacionalistas no independentistas, criminalizar la inmigración, criminalizar los colectivos de diversidad sexual, criminalizar la igualdad de género. Y por último, una técnica que siempre funciona en las narrativas de desinformación sería proyectar o generar un enemigo extranjero, un enemigo externo al cual hay que echarle las culpas del todo, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas reincidentes en este tema? Las narrativas antisemitas, las narrativas contra la Iglesia Católica, las narrativas de criminalización del mundo musulmán o las teorías contra el nuevo orden mundial, el globalismo o las teorías antiestadounidenses. Tendríamos aquí todos los grupos, es decir, anticiencia, antiinstituciones públicas, antimultilateralismo, antimedios de comunicación, antisistema financiero, anticohesión social y creación de un enemigo extranjero. Esto funciona siempre en todas las teorías de desinformación. Y por último, lo que hemos dicho sería detectar la intencionalidad ideológica o la proximidad ideológica de estos medios, de los medios que generan estas narrativas, con gobiernos extranjeros, movimientos subversivos o movimientos antisistema. De tal manera, la herramienta ELISA lo que hace es objetivar estos 95 indicadores, analizar estas 95 características y someterlas, digamos, a un sistema de ponderación que nos indica si una página cumple o no cumple con estas características. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo funcionan estos últimos 10 minutos. Y les voy a presentar una página web en inglés que se llama Strategic Foundation, que tiene el aspecto de un think tank en inglés, una página respetable con un buen diseño, que trata temas extranjeros, de seguridad, sociedad, business, interviews, contributors, about us, bueno, de una página que puede parecer tener un cierto aire de credibilidad. Primer elemento, ¿habla sobre España o no habla sobre España? Y resulta que sí, habla sobre España. O sea, sí que es una página que tiene un interés internacional, pero tiene un interés específico sobre España, ¿no? Y concretamente una posición muy particular
sobre un tema muy particular en España. Vamos a empezar a analizarla. Transparencia. ¿Podemos mandar un mail? ¿Podemos llamar por teléfono? ¿Podemos saber quién está detrás? ¿Le podemos poner una denuncia a esta página web? Contact us, rellene este campo. Esto es la única manera de aproximarnos a esta página web o de ponernos en contacto con esta página web. Ya primer elemento de sospecha. Si analizamos dónde está esta página web, es decir, y dónde tiene el servidor, ¿no? Que es un elemento que Elisa también lo pondera, resulta que, vaya, no está en España, ni siquiera está en la Unión Europea. ¿Por qué está en este país? Si está la página en inglés, si la página no nos ha dicho nada que estaba en este país, ya vamos acumulando tics o vamos cumpliendo indicadores para que Elisa vaya indicando o vaya pudiendo medir el nivel de desinformación de este medio. Vamos viendo las narrativas. Aquellas narrativas destinadas a romper la confianza en el pensamiento científico. El ébola lo creó Occidente y Estados Unidos en un laboratorio para dominar África. Suena bastante anticientífico. O sea, ya otro check podríamos tenerlo aquí. A ver qué dice sobre las instituciones públicas. La OTAN, o sea, ataque de Bruselas, otro capítulo de la Operación Gladio de la OTAN. La Operación Gladio es una teoría conspirativa que dice que la OTAN se dedica a hacer atentados en la Unión Europea para sembrar el caos. Cheque. Política y pedofilia, una combinación, un mix demoníaco destinado a favorecer todas aquellas narrativas que vinculan, en este caso, a la élite de la política estadounidense con redes de pederastia. Cheque, por cierto, quédense con este autor, porque resulta que es experto en la OTAN, experto también en pederastia y luego veremos que es experto también en otros temas, ¿no? Vamos a ver cómo la confianza en las multilaterales. La OTAN, 70 años de agresión. Bueno, pues parece que no está muy a favor de la OTAN, una institución de la que forma parte España, ¿no? A ver cuál es su posicionamiento sobre la Unión Europea. Los arquitectos de la Unión Europea, nazis y colaboracionistas. Por cierto, también firmado por el experto en pedofilia y en atentados de Bruselas. El colapso de la Unión Europea. Bueno, parece que no es muy europeísta, ¿no? Vamos acumulando evidencias. ¿Qué opina sobre el sistema financiero? En este caso, sobre Bretton Woods, que es la base del sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el sistema financiero sobre el que funciona el sistema, digamos, económico actual del mundo, ¿no? El Bretton Woods está muerto. Bueno, pues otro indicador que demuestra o que intenta crear esa falta de confianza en las instituciones financieras. ¿Qué opina de los medios de comunicación? Los medios de comunicación, un problema de credibilidad masivo. Ya tendremos aquí otro check que ataca a otro elemento de la cohesión social. ¿Qué opina en este caso, sobre un problema de independentismo en un país de la Unión Europea? Pues bueno, ya vemos cuál es su posición en este caso, ¿no? ¿Qué opina sobre la inmigración en Europa? Suecia está ardiendo, las bandas de inmigrantes causan el caos en las ciudades. Es decir, parece que no es muy próximo a la inmigración o que intenta relacionar la inmigración con la criminalidad, ¿no? O la existencia de una red de inmigración destinada como un arma de guerra para romper Europa. ¿Qué opina del feminismo? Todo lo que está mal sobre el feminismo. Bueno, pues otro elemento también destinado en este caso a romper toda la narrativa sobre la igualdad de género. ¿O qué opina sobre los movimientos LGTB? Bueno, pues en este caso opina que los movimientos LGTB en América Latina es una creación de Estados Unidos para romper y controlar los países de América Latina. ¿Qué opina sobre la creación de un extranjero? Hombre, también aparece por aquí otra vez el gran experto en todo de esta página, ¿no? Pues las teorías típicas, ¿no? Soros, el nuevo orden mundial. Soros está detrás no solamente de la censura en Internet, sino de los atentados en la Unión Europea. Es decir, un enemigo externo al cual le vamos cargando la culpa de todo aquello que nos parece complejo, ¿no? Y por último, la afiliación ideológica, es decir, qué opina o qué posición tiene sobre temas que afectan de forma muy puntual a determinados países. Bueno, pues aquí tenemos
que resulta que el atentado o el incidente que derribó un avión de pasajeros en Ucrania, el famoso MH17, en el año 2014, pues resulta que lo tiró Ucrania con apoyo de la OTAN, o que todo el asunto del envenenamiento en Skripal, en Salisbury, es también un invento de la OTAN y del Reino Unido por criminalizar a Rusia. Es decir, la pregunta es, si leemos de manera aislada alguna de estas narrativas en algún medio, no quiere decir que sean desinformativos. Lo interesante es cuando sumamos esta serie de indicadores y cuando vemos que todos ellos coinciden con una forma de actuar o con una estrategia muy clara en cuanto a esos 95 indicadores determinados, es cuando empiezan a saltar las alarmas. Es decir, si tenemos una página que pone en duda la versión oficial de atentados, pues no tiene por qué ser desinformativa. Sin embargo, si resulta que va cumpliendo de manera milimétrica los 95 indicadores que hemos determinado, pues sí que hay altas sospechas de que esto sea un producto de la desinformación, ¿no? En este caso, ELISA detectó que Strategic Culture, bueno, pues, se encuentra en el top 5 de las páginas potencialmente narrativas o desinformadoras sobre narrativas sobre España. En cuanto, bueno, hay otras páginas que forman parte del top 5, pero se ve que esas narrativas o que la medición de estos indicadores puede contribuir a detectar este tipo de narrativas, ¿no? Y de tal manera que evitar que, bueno, nuestra sociedad sea sometida y acabemos siempre todos atados simplemente con el bardo comiendo el jabalí, ¿no? Sino que podemos mantener una sociedad cohesionada y bueno, y más o menos amable, ¿no? Aquí tenemos a Asterix y Obelix sobre España, que es efectivamente el país que nos interesa. Y bueno, encantado de poder debatir estos indicadores, el funcionamiento de esta herramienta con todos ustedes, y espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un aplauso para Javier. No te vayas. No sé si hay alguna pregunta, no sé si os ha dado tiempo a descargar. Quédate aquí conmigo. ¿Dónde vas? Que esto no ha hecho más que empezar. No sé si tenéis preguntas a mano alzada, porque no os ha dado tiempo a descargar la aplicación, como sabéis, la aplicación 13ª Jornadas STIC. Si tenéis alguna pregunta a mano alzada, no os cortéis, es el momento. Yo tengo... Ah, mira, ahí hay una, ¿ves? Ahí hay una pregunta. Yo también tengo, pero no sé si hay tiempo. Adelante. ¿Le podéis pasar un micro a este chico de la fila 1, 2, 3, 4, 5? Este chico que le veáis ahí con muchas ganas de preguntar. Oye, me ha encantado la lucha esta de ELISA contra Perfectus Detritus. Sí, es el primer menhir contra Perfectus Detritus. Me ha encantado. Veremos si funciona. Adelante. Sí, mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién financia todo esto? Porque esto parece que cuesta mucho dinero. La página estaba muy bien diseñada y todo esto. Y luego gente que escriba. No lo sé. No. Ojalá te lo pudiera decir, pero no lo sé. Lo que sí se puede medir es que hay una serie de características que indican que esta página es desinformativa. Evidentemente, si sumamos que después esto tiene una evolución, es decir, si vamos analizando estos autores están en otras páginas web que son muy similares, están en otros grupos de comunicación que comparten no solamente los mismos autores, sino las mismas noticias, que es el caso. Bueno, pues estamos hablando no de un hecho aislado, sino de toda una estrategia que estaría a nivel, pues, de grupos subversivos con mucho presupuesto o de países con mucho presupuesto. Pero la función en este caso de esta herramienta no está en saber quién lo financia o no lo financia. Eso entiendo que tendría que ser otras habilidades. Dinero hay, ahí está. Es muy costo efectivo. Esto es una manera muy costo efectiva de erosionar todos los pilares sobre los que sustenta una democracia liberal. Pero es buena pregunta, muy buena pregunta, porque money makes the world go round. Vamos por aquí, Javier, porque tenemos otra pregunta ahí por parte de Pepe y tenemos otra pregunta aquí, y tipo tweet, porque ya teníamos que estar en la siguiente ponencia. Pero bueno, no, ahora ya claro, con esa presión. Pepe, tú que eres de la casa, vamos a dejar a este chico aquí en el centro, ¿sí? Que haga la pregunta y luego vemos, ¿vale? ¿Le pasáis un micro, por favor? Tengo una pregunta. ¿Tienes? Aquí arriba. Ahí arriba. Madre mía. Pues venga. Un poco en línea con la pregunta anterior,
Respecto a la herramienta ELISA y considerando todos los indicadores que están analizando, si tal vez sería posible modelar algunos perfiles de actores que puedan estar detrás de este tipo de campañas, considerando los indicadores. Si sirven para definir un perfil de criminal, digamos... Exactamente, sí, de actor que pueda estar detrás de este tipo de campañas. Bueno, sí, todos los indicadores destinados a medir la simpatía ideológica están pensados para esto, pero hay que tener en cuenta de que es una herramienta que proporciona indicadores proxy. Es decir, para poder determinar blanco y negro y con absoluta certeza quién financia y quién está detrás de esto, hace falta otras metodologías o otros aproximamientos a este fenómeno. Pero bueno, se pueden obtener indicadores proxy sobre hacia dónde muestra cierta simpatía. ¿Te ha contestado la pregunta? Es que es difícil, es que hacéis unas preguntas, es un tema... No, son las preguntas, evidentemente. No, muy buena pregunta, pero hay mucho por hacer todavía, ¿no, Javier? Mucho... ¿Qué quiero decir? Que no tenéis todas las respuestas de todo. Hemos dicho que es el primer menir. Es el primer menir. Muchos van a venir después. Pepe, venga, tipo tweet. Hay otra, ¿no? Otra pregunta. Gracias. ¿Yo primero o Pepe? Tú primero, hombre, tú primero. Sobre la herramienta, si lo habéis probado solo con medios de comunicación, blogs de ese tipo, o también canales de YouTube, redes sociales, ese tipo de cosas. En esta primera fase, la herramienta se está centrando en analizar narrativas de medios de comunicación. En esta primera fase, vendrán más fases, ¿no? Ampliándolo. Sí, teníamos otra por aquí. Venga, la última para Pepe y guardárosla porque además Javier va a estar por aquí luego. Va a participar en la mesa redonda de esta tarde a las 3:30. Así que si os habéis quedado con ganas, va a volver. Eso es la buena noticia. Pepe. Bueno, pues yo soy Pepe. Pepe es nuestro moderador de la mesa redonda de esta tarde. Así que... Don Javier, mis felicitaciones por tu exposición. ¿Está entre tus intenciones o entre tus investigaciones ver de qué manera las democracias occidentales liberan campañas de desinformación contra esos países o grupos malos que nos intentan atacar a nosotros mediante campañas de desinformación? Bueno, es buena pregunta, pero parte de una hipótesis que no contemplo, que es que los países democráticos liberales, por lo menos del entorno Unión Europea, hacen campañas de comunicación agresivas contra otros países o movimientos o ideológicos subversivos o antisistema. Es decir, lo bueno de pertenecer a una democracia liberal tiene dos cosas. Una, el respeto a las libertades individuales, entre ellos la libertad de opinión y de expresión, y otro, digamos que la transparencia o lo que en inglés se llama ya accountability. Es decir, los países o los grupos que pueden hacer esto no tienen accountability, no tienen que dar explicaciones a nadie. Los países de la Unión Europea no podrían poner en marcha este tipo de estrategias porque afectarían de manera directa a sus procedimientos. De hecho, digamos que no está aprobada la constancia de ninguna estrategia de países europeos con este tipo de metodología. Estados Unidos. Bueno, yo estoy hablando de países de la Unión Europea. Pepe, no preguntes más, que luego tendrás tiempo. Mi respuesta ha sido países de la Unión Europea. Nos quedamos sin tiempo. Javier, luego le contestas. Como decía, Javier va a estar después en una mesa redonda. Vamos a seguir hablando de desinformación. Si te parece todo esto y que lo que haya quedado en el tintero, Pepe, y tú ahí, guárdatelas para esta tarde a las 3:30, volverán ellos. Te tengo que invitar a salir porque hay gente que quiere entrar. Tengo los siguientes ponentes y esto no para, no para. Un fuerte aplauso para Javier Lesaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Felicidades, fantástica exposición, muy interesante, como decía Elisa, el menir Elisa contra Perfectus Detritus.